Next lecture, la siguiente conferencia será la conferencia de Leopoldo Gil. Leopoldo Gil Cornet fue el primer ganador del premio Rafael Manzano Martos. Igual que decía de Javier, que os recomendaba que mirarais su trabajo, también mirad, lo podéis encontrar en la página web del premio Rafael Manzano, el estupendo trabajo que hizo Leopoldo en Roncesvalles, además de muchas otras obras de restauración que ha ido haciendo a lo largo de su trayectoria profesional, pero que fue precisamente el que le valió el ganar este premio. Buenos días. Muchas gracias a Alejandro por la presentación, muchas gracias a la Escuela de Notre Dame por su ayuda. Estas cosas van surgiendo gracias a que hay personas y instituciones que se ocupan de ello. Y muchas gracias también a Richard Deerhouse, porque todos somos hijos suyos. Ayer se casó en la academia en una ceremonia fantástica. Alberto Campo fue el padrino de la boda. No casaba muy bien, nunca mejor dicho, pero perdón por el juego de palabras a la traductora. Bueno, y el año pasado les hablé de la pinceladura, y les hablaba de la pinceladura como una modalidad pictórica inédita. Más que inédita, debería decirse ignorada, ¿no? Porque parece que se haya ignorado voluntariamente por los historiadores. No les ha llegado a interesar. Cuando lo hacía, además, les advertía de que este título se correspondía con un estudio publicado por el historiador del arte de la Universidad del País Vasco, Pedro Luis Echeverría, que fue el que descubrió, difundió, se enamoró de esta técnica pictórica que otros historiadores ni tan siquiera habían pensado en ella. Les recuerdo que pinceladura no. Apretando la rueda, vale. Y esto se borra, ¿no? Perfecto. Y con las flechas podré pasar, ¿no? Les recuerdo, que la pinceladura es la denominación con la que artistas y patronos designaban a la pintura mural al temple de las iglesias en el siglo XVI. Su finalidad, eso lo explicaba el año pasado, era dar un aspecto, un acabado arquitectónico renacentista tanto a fábricas medievales como a edificios recién erigidos, ¿no? Las fábricas medievales eran edificios heredados que podían ser tanto románicos como góticos. Ninguna construcción, es la conclusión más importante, ninguna construcción de nueva planta se daba por finalizada si sus muros no habían sido pincelados. Eso es algo que hoy nos cuesta entender. De ahí que yo vuelva a hablar ahora de la falsificación de la historia, porque esas pinturas, esas pinceladuras, etcétera, han desaparecido. Entonces, ya me dedico a la ponencia de este año, por decirlo de alguna forma, y la gran cantidad de restauraciones que no han tenido en cuenta la historia del monumento, justifican esta ponencia. Esto se ha repetido muchas veces y dice, hombre, ya estamos cansados de oír hablar de estas cosas, que hay que conservar el patrimonio, que hay que ser muy riguroso, que hay que hacer catas para ver qué hay debajo, tanto en el suelo como en el techo, como en las paredes, ¿no? Bueno, pues a pesar de todo, se siguen desnudando edificios. Todavía hoy se desnudan edificios históricos, tanto civiles como religiosos, y esta desafortunada costumbre, que por sí misma falsea la historia, es decir, la falsea por completo, conlleva otra consecuencia no menos negativa: la destrucción y dispersión de los bienes muebles, retablos, imágenes, coros, púlpitos, pilas bautismales, etcétera, etcétera, confesionarios. Y también la desaparición del altar litúrgico. Es decir, cuando una iglesia
se pica, se comete el error de sacar los revocos, los lucidos, las infinitas capas de pintura que tiene, resulta que le hemos desnudado de tal forma que ya no le hace falta nada y por lo tanto los bancos no sirven, la pila bautismal ya no tiene que ver, no enlazan, no coordinan, no armonizan con el retablo también se quema. Parece mentira, parece casi de broma, pero es verdad, eso es así, eso ha sido así. De hecho, toda esta ponencia tiene ese objetivo ya de que no ocurra más, ¿no? El año pasado traté de ilustrar la forma con que los artistas del Renacimiento decoraban los templos medievales, o los templos recién construidos. Pero concretamente les puse un templo navarro. Pero bueno, estos son muestras realmente que ya les puse el año pasado de iglesias alavesas. Álava es una región, una provincia que linda con Navarra, donde, bueno, pues en ese momento habían hecho estas pinturas, ¿no? Lo que hemos dado en llamar pinceladura. Es una cosa muy local, muy pequeña, que pertenece a un territorio que se identifica con él, pero que es como en la familia, son los hijos. Los hijos pueden ser guapos, pequeños, altos, bajos, gordos, pero son todos nuestros hijos, ¿no? Y tenemos la obligación es muy mal decirlo, de quererles, ¿no? Se les quiere porque se les quiere, pero al menos de alimentarlos es una obligación. Les decía que el año pasado les había explicado cómo los pintores navarros habían intervenido en una iglesia. Y en esta ocasión me propongo reflexionar sobre lo que hemos realizado, lo que se ha realizado, la restauración que se ha llevado a cabo en la pequeña iglesia románica del señorío de Besolla, en Navarra, cuya restauración ha concluido recientemente. Se trata de una restauración en la que se ha consolidado la fábrica del siglo XII. Era una iglesia que habíamos dado a llamar en románico, y que se han recuperado tanto las pinturas del siglo XVI como los bienes muebles que conformaban la iglesia, esos bienes que he dicho antes, que si no se tiene cuidado se pierden. Sí. Ahora, gracias a un auténtico trabajo interdisciplinar, que siempre se nos llena la boca, o sea, las pluridisciplinar, interdisciplinar, en este caso ha sido realmente interdisciplinar, donde cada disciplina ha contado a otra disciplina lo que había encontrado en el monumento, ¿no? Esto era realmente importante, interdisciplinar, y en el que han participado. Es una iglesia muy pequeña. Yo en algún sitio digo que es un pequeño gran monumento porque es muy pequeña. Han participado historiadores del arte, arqueólogos, restauradores, dendrocronólogos, expertos carpinteros y albañiles apasionados. Gracias a su labor se puede reconocer la verdadera historia del monumento que hoy se presenta. De todas estas relaciones me gustaría destacar la que se ha producido entre la historia del arte, entre el historiador y el dendrocronólogo. Es decir, el historiador que fecha las pinturas y el dendrocronólogo que fecha el año de tala de la madera. Ha sido una cosa realmente curiosa, porque ha coincidido las fechas perfectamente. Yo me he quedado admirado y no lo hemos preparado, no hemos trucado los datos, ¿no? El historiador del arte proponía una cronología entre los años 1568 y 1573 para las pinturas, la pinceladura. Me decía, no puedo ser muy preciso. Digo, bueno, pues si llegas a precisar más, nos dice el día de nacimiento. Las fechas proporcionadas por la dendrocronología situaban la tala del roble, el año de tala, en 1592. Nosotros sabíamos que efectivamente, bueno, por las improntas que habían ido apareciendo en los muros, que una cosa se había hecho después de otra, ¿no? Perdón.
esta es una imagen, yo hablaba de la falsificación de la historia, porque esta imagen que están viendo ustedes aquí realmente no es verdadera, puede ser muy romántica, pero es falsa. Es decir, esto es piedra. La verdad es que además tampoco la ven excesivamente bien y no se percatan de que en el ábside quedan unos pequeños restos de pintura, ¿no? Pero pues a principios del siglo XX o más tarde, porque ahora veremos otros ejemplos, se picaron. Me refiero a picar la piedra va saltando, para sacar, picar los revocos, perdón, para sacar la piedra, que parece ser que es más noble. Este ejemplo también lo puse el año pasado. Yo creo que es para rasgarse las vestiduras, abrirse las carnes, cortarse el pelo, cualquier cosa de estas. Pero esto no puede volver a suceder, había puesto yo aquí. Hay que educar a la sociedad, es decir, que la litofilia que decía Sáenz de Oiza es una enfermedad malísima, o sea, no afecta al riñón, pero afecta realmente al arte, a la arquitectura, a la historia. Y todos estos han imitado a los grandes monumentos. Es decir, esto es 1970, 1980, 2000. Pero es que esto ha pasado en Roncesvalles, como veremos, la pinceladura del 16, unos casetones que imitaban, querían hacer ese efecto renacentista. Esto era una persistencia, era una iglesia románica. En el siguiente vemos que ya han picado y han dejado el retablo, pero ya el retablo, con esa piedra tampoco, y por fin queda esto, que es una cueva, que es algo horrible, o sea, detestable. No digo más palabras porque podría encenderme, más calificativos, perdón. Pero claro, yo les ponía este ejemplo, por favor, me aviséis porque me he perdido por el tiempo completamente. Esta es la iglesia de Roncesvalles, que también la picaron en los años 40, y se ha quedado así, claro. Pero se picó, estaba completamente pintada, y para muestra, como decimos en España, un botón. Esto es la sacristía, un espacio secundario que servía simplemente para nivelar el terreno y que, sin embargo, se conserva la policromía del siglo XIII, ¿no? Bueno, esto es otra iglesia de Santiago, como se ve, completamente desnuda, una falsificación, sin pintura, sin lucido, sin revoco. Realmente, al final se le ha ido el alma, entrar en una gruta, parece que uno tendría que entrar con casco de espeleólogo. ¡Oh, qué gruta! Y encima les gusta más porque como tiene los plementos de la bóveda de ladrillo, es todavía más pintoresco. Dije, pero si esto estuvo pintado, si esto a lo mejor pudo ser como la Sainte-Chapelle de Notre Dame, o sea, posiblemente eran arquitectos franceses. Roncesvalles está muy cerca de la frontera. En Navarra tenía reyes franceses. Bueno. Y entonces ahora les voy a pasar estas imágenes, que son la iglesita de Besolla. La iglesia de Besolla es esto, ¿no? Estas son un lugar muy bello, lo que hablamos ayer del sitio, el Genius Loci, que aquí no había que interpretarlo porque estaba, ¿no? Es un desolado. Es el señorío de Besolla, esto es el Valle de Ibargoiti, y la iglesia es románica, realmente pequeñita, muy pequeñita, que por no tener mucho dinero el pueblo, la gente que allí vivía, pues apenas se toca, ¿no? Apenas se destroza, es una ventaja, ¿no? El que no haya dinero, en muchas ocasiones funciona muy bien. Pero claro, esta es la iglesia por fuera. Y entonces todos los historiadores, incluso la iglesia por dentro es así. Pero los historiadores, voy a leer es que tenía mucha gracia, ¿no? Lo más llamativo me había escrito, para acordarme bien, es que los historiadores del arte que se han ocupado de la iglesia de Besolla, los redactores del Catálogo Monumental de Navarra, los de la Enciclopedia del Románico en Navarra, no mencionan, es más, ignoran las pinturas. Bueno, y hay uno que no la ignora. El autor de la enciclopedia llega a decir, a pesar de la horrible capa de pinturas de colores extremadamente vivos que la cubren por completo, no se nos escapa su estructura original.
O sea, evidentemente no se le podía escapar la estructura original, pues es una bóveda de cañón, un ábside, un tramo, pero las pinturas, hombre, no estaban así, esta ya no es una imagen restaurada, ¿no? Pero estaba así, los casetones se veían. Cualquier persona mínimamente informada se da cuenta de que se ha recubierto esa pintura renacentista por otra más sencilla. No podían hacer otras cosas, ¿no? O podían hacer otras cosas, pero no tenían medios económicos para llamar a un pintor estupendo, para elegir unos materiales los más adecuados. Y entonces, lo que nosotros optamos, aquí vuelve a aparecer el trabajo interdisciplinar realmente, en este caso concreto, me he ido saltando cosas, pero de acuerdo con los historiadores del arte y con los restauradores, con las restauradoras en este caso, que eran chicas, los planteamos recuperar la pinceladura del siglo XVI. En este caso, lo románico parece que es muy antiguo. ¿Cuánto? Que es muy antiguo, que es lo más valioso, etcétera. Bueno, todo esto estaba debajo de esas pinturas un poco feas, bastante desagradables, poco armoniosas, horribles, como decía el historiador, pero estaba todo. Es decir, bueno, esta foto la vimos el año pasado y ahora la iglesia la hemos dejado así. La verdad es que es un pequeñísimo monumento, pero yo creo que de este pequeñísimo monumento se pueden extraer muchas enseñanzas, o al menos una. Antes de intervenir en un monumento como estos, hay que hacer las catas que convenga. Hay que ser rigurosos. Y después, siempre, al menos en los monumentos, bueno, yo diría en todos, hay pinturas más sencillas, más llamativas, fantásticas, no tan fantásticas, pero a lo mejor sin ser fantásticas es lo más importante de esta iglesia. No es que sea del siglo XII, no es que sea románica, pero es que solo se conservan estas pinceladuras y alguna más, ¿no?, que ahora iremos tratando de recuperar en los próximos años. Entonces, otra de las cosas que hablábamos era del ajuar, ¿no? Recuperar el ajuar, forma parte de las imágenes, el coro, el púlpito. Se ha conservado todo y ha sido una labor de restaurador, ¿no? Ahí nos hemos puesto todos de acuerdo. Entonces, la imagen de la Virgen, desapareció, se vendió en Feriarte, en Madrid, la compró un coleccionista gallego, bueno, y por cabezonería le seguimos la pista y la encontramos. Bueno, esto ya de milagro, lo de encontrarlo. Y entonces lo que hemos hecho ha sido escanearla. Perdón, yo creo que han ido pasando, y las imágenes, ¿no? Entonces, la primera, la de la izquierda, es la imagen en los años 80 con una policromía falsa. La siguiente es la imagen del coleccionista, la de en medio. La de la derecha es la imagen impresa en 3D, es una imagen de 93 centímetros de altura, impresa en 3D. Esta es una policromía que nos hemos inventado, pero es una policromía medieval tomada de una imagen y copiada, con algunas modificaciones para evitar cualquier tipo de falsedad. Esta es la restauradora que ha restaurado las pinturas y ha policromado la imagen. Y como no va a dar más tiempo, pues yo creo que vamos a acabar. En definitiva, muchas gracias. Ya está. Me ha sacado la tarjeta roja y entonces ya me voy al vestuario. Bueno, perdón, siempre yo soy así. Sí. Entonces, esto es que lo han dicho el compañero de Notre Dame. Y Javier Zenicazelaya también lo ha comentado. Al final estamos, no exactamente, pero restauramos para la gente. En el momento que esto no llegue a la sociedad, no tiene ningún sentido. Esto hay que publicitarlo, hay que enseñarlo, hay que educar, ¿no? Y entonces esa figura borrosa del púlpito es esta.
Y estos son alumnos alumnos de la Escuela de Arquitectura, de la especialización en restauración y rehabilitación de la arquitectura, a los que se les está explicando esto, ¿no? Muchas gracias.